Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os vamos a traer toda la última hora del mejor espectáculo del mundo para que estéis actualizados y sepáis todo lo que está ocurriendo. Todas las noticias que vamos a tratar las tendréis detalladas en la descripción por si queréis saltaros alguna parte del vídeo e ir directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que arrancar por el tema del equipo Aston Martin y la demostración de la mejoría que han sido capaces de dar este año pese a los recientes resultados. Y esto es al final un análisis que yo he comentado en muchas ocasiones, y es que aun teniendo en cuenta dónde está Aston Martin ahora mismo, aun quitando el principio de temporada, si esto hubiera sido lo que ha sido Aston Martin durante todo el año, hubiera sido una temporada muy positiva para el equipo Aston Martin, porque habría superado incluso las expectativas que había puestas sobre ellos. Por supuesto, juega una mala pasada, y eso lo hablaremos más adelante en el vídeo, el hecho de cómo empezaron y cómo están acabando, porque comparas con lo que vimos a principio de temporada, pero realmente lo que está consiguiendo hacer, lo que ha conseguido hacer Aston Martin es muy bueno, y esta es la demostración de que Aston Martin ha sido el equipo que mejor ha conseguido llegar a 2023, porque ha sido el equipo que más ha mejorado con respecto a 2022. Únicamente tras 17 carreras, Aston Martin actualmente tiene 193 puntos más de los que consiguió a estas alturas del campeonato la pasada temporada. Repito, 193 es una demostración del paso adelante que han sido capaces de dar el equipo Aston Martin. Para que os hagáis una idea, el segundo equipo que más ha mejorado en correlación al año pasado es McLaren, que McLaren ha mejorado muchísimo, pero es 90 puntos de diferencia con respecto a estas alturas del campeonato del año pasado. Aston Martin le saca 100 únicamente de mejora en cuanto a puntos al equipo McLaren a estas alturas. Esto nos demuestra únicamente que Aston Martin ha mejorado muchísimo, y este año, pese a que el final esté siendo, por supuesto, anticlimático, podríamos llegar a decir, en comparación con lo que eran las expectativas que había después de las 3 primeras carreras, si retrocedemos más en el tiempo, es una mejoría enorme la que ha sido capaz de dar el equipo Aston Martin. Es lo que os digo, es jugar en contra ti mismo por las expectativas que has generado, pues pongamos desde Australia, ¿no? Porque como Australia, los 3 primeros circuitos fueron muy diferentes entre sí, salimos diciendo, pues Aston Martin va a pelear durante todo el año. Y al final de año no está siendo así, porque te han comido la tostada equipos que son más grandes que tú, entre Ferrari y Mercedes, pero no solo ellos, sino que además se le ha sumado McLaren, que yo creo que sí que es verdad que en ese sentido es la única sorpresa, que Mercedes y Ferrari te fueran a pasar era algo que era posible a principios de año, pero aún así es un año que han mejorado muchísimo y que ha superado esas expectativas. Yo lo he comentado en muchas ocasiones en el canal. Yo recuerdo perfectamente una conversación con un amigo mío fuera de cámaras 2 semanas antes de que tuviéramos los test de pretemporada, que ya se venía hablando acerca de los datos del simulador de Aston Martin y todo eso que os hablábamos aquí en el canal, que se rumoreaba sobre el hecho de que Aston Martin podría dar un salto muy grande, se hablaba de que podrían en las primeras carreras competir por podios y demás. Eso se estaba hablando 2 semanas antes de los test de pretemporada, y a mí me preguntó ¿qué hay de verdad en esto? Y dije, mira, yo con que, o sea, es lo que dije, con que mejoren en comparación a este año ya es muy positivo. Aston Martin es un equipo que en 2022 a principios de temporada empieza siendo el último equipo y lo acaban muy bien, pero seguían estando un escalón por detrás de Alpine y McLaren. Yo lo que le comentaba a mi amigo era realmente, por muchas expectativas que se esté generando, si consiguen estar por delante de Alpine y de McLaren, que en ese momento era ser el líder del resto, ser únicamente los que están detrás de Ferrari, Mercedes y Red Bull, es un paso adelante inmenso. Se ha subido McLaren porque McLaren ha subido al escalón donde estaban Ferrari y Mercedes el año pasado. Pues ese es otra cosa, ese es un problema que se te ha añadido. Pero esas expectativas, que ya eran muy positivas a principios de año, se han cumplido. Por supuesto, es que es lo que digo, juega en contra, que ahora os lo vamos a ver, esas primeras carreras que tienes enormemente favorables y luego al final de año tal y como está siendo. Entonces, equipos que más han conseguido puntuar, que más puntos han conseguido en comparación con el año pasado. En primer lugar se encuentra, como os digo, Aston Martin, 193 puntos de mejora en comparación con el año pasado, seguido por McLaren, que McLaren tiene esos 90 puntos más que os hemos comentado. El tercer puesto lo tiene el equipo Red Bull, aunque en este sentido yo os diría que es, lo he comentado en alguna ocasión, el dominio de Red Bull
por supuesto, tienen un trabajo inmenso desde el equipo Red Bull, pero es más de mérito de Ferrari y de Mercedes que mérito de Red Bull. Red Bull no ha mejorado tantísimo su ritmo en comparación con el año pasado. Lo que pasa es que que Mercedes y Ferrari, que el año pasado, pues dependiendo del circuito, competían un poco más, han desaparecido. No han mejorado lo que se esperaba y Red Bull, la mejoría que dieron realmente no es que mejorasen un segundo más de repente, es una mejora que podía llegar a ser natural. Pero eso, lo que os digo, es más de mérito de Ferrari y de Mercedes porque los tres equipos que más puntos han perdido en las dos primeras posiciones está Ferrari y está Mercedes. Ferrari es el equipo que más puntos ha perdido en comparación con el año pasado, que son 141 puntos, que se dice pronto, pero claro, al final Ferrari empezó el año pasado incluso siendo el equipo más rápido, aunque no lo acabasen como tal, pues en comparación juega muy en contra eso, ¿no? Y Mercedes ha perdido en comparación con el año pasado, que Mercedes no empezó tan bien la pasada temporada, pero bueno, este año como han tenido la rivalidad con Aston Martin, con McLaren y demás, aunque sean segundos en el Mundial, han perdido 47 puntos. También esto es importante porque fijaros que Mercedes ha perdido puntos y está segundo en el Mundial cuando el año pasado quedaron terceros. Por supuesto es que Ferrari pierde muchos más, pero aquí también tenemos que decir que, claro, se ha compactado todo mucho entre Mercedes, entre Ferrari, entre McLaren y en algunas ocasiones entre Aston Martin. El tercer equipo que más puntos ha perdido ha sido Alfa Romeo, que ha perdido 36. Pero claro, Alfa Romeo también es muy evidente porque empezaron muy bien el reglamento porque eran el único equipo que se consiguió ajustar al límite de peso. Tenían mucho menos peso que el resto y eso fue una ventaja que tuvieron muy grande a principios de año. Luego ya perdieron mucho fuelle y este año no lo han conseguido ni siquiera recuperar. Para que veáis, esto es lo que os digo que juega en contra del equipo Aston Martin. Esta es la evolución de puntos entre Aston Martin y McLaren y se ve muy claro. Juega muy en contra estas carreras que hemos visto desde Países Bajos, luego a partir de Países Bajos, Italia, Singapur, Japón y Qatar. Sobre todo desde Italia hasta Japón, casi no se llegó a puntuar. ¿Por qué? Porque es que desde Italia hasta Japón, en Singapur no puntúan y en Italia y en Japón es un noveno puesto de Alonso y ya está. Pero el problema es ese, el problema es que nos fijamos en la línea que llevaba Aston Martin y se ha estabilizado muchísimo y eso es lo que está jugando en su contra, por mucho que, como os digo, realmente sea ya lo que están haciendo ahora mismo muy bueno, pero juega muy en contra. Y la línea de McLaren es impresionante, pero aquí ya juega también a favor de ellos lo que siempre hemos dicho. En Aston Martin siempre compitió un piloto. Ya vemos que hay veces que tienen unos picos más altos, como es el de Australia en Aston Martin, porque ahí consigue Lance Stroll también un cuarto puesto, pero realmente las subidas es de un único piloto, que es el que está puntuando bien. Si nos fijamos en McLaren, de Austria a Hungría, que mejoran muchísimo, luego se estabiliza un poco porque esos tres circuitos, bueno, Bélgica e Italia no eran los mejores circuitos para McLaren y Zandvoort tuvieron mala suerte, lo gestionaron mal el caos, pero a partir nuevamente de Italia, fijaros esa subida donde además ya no es solo que los dos pilotos puntúen bien, sino que es que sobre todo en Japón y en Qatar, Piastri además ha quedado en las dos ocasiones en el podio junto a Norris, entonces es una mejoría inmensa hasta el nivel de que, bueno, obviamente yo creo que todo el mundo damos por hecho que McLaren va a superar a Aston Martin a final de temporada. Así que esto es lo que os teníamos que hablar por parte del equipo Aston Martin. Vamos a pasar de tema y hoy se ha sabido que Lewis Hamilton va a ser nuevamente investigado por lo que ya incluso se le sancionó en el Gran Premio de Qatar. El problema está aquí, después del accidente que tuvo con su compañero de equipo, Hamilton se cruzó la línea, la pista, habiendo carrera incluso, pero no estaba en ninguno de los coches, por supuesto, tampoco está loco, pero se cruzó por medio de la pista, algo que no está permitido, eso lo hizo para regresar antes a boxes y ya fue sancionado. Fue sancionado con 50.000 euros de multa, pero ahora la FIA está reinvestigando esto porque es más grave de lo que ellos de por sí pusieron la primera sanción, se han dado cuenta de que es algo más grave y lo que creen es que esto puede ser para futuro perjudicial, sobre todo ya no es para los propios pilotos que están ahora mismo en Fórmula 1, sino los pilotos que están en formación. No quieren que esto lo vean como si no ocurriera nada, quieren que entiendan que cruzarse por medio de la pista es algo muy serio y se está reinvestigando sobre todo para definir si quizás se merece o no una sanción mayor y no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar porque Hamilton podría llegar a incluso a recibir esa mayor sanción que le acaben poniendo.
Veremos cómo evoluciona esto, pero bueno, esto es lo que se ha podido saber en el día de hoy. La FIA está revisando el incidente de Hamilton cruzando la pista una vez ya había dado inicio al Gran Premio de Qatar. Esto, como os digo, no está permitido. Por ejemplo, alguien que lo hizo también hace no mucho es Logan Sargeant en el Gran Premio de Japón, pero lo hizo en clasificación bajo bandera roja. Sigue sin estar permitido, pero bueno, dentro de lo malo lo hizo así. Pero esto no está permitido, como os digo. Si tú tienes un accidente y te coincide ya por dentro, por así decirlo, del circuito, donde se encuentran los boxes y demás, es mucho más fácil regresar. Si te coincide que te accidentas, que suele ser lo más habitual, por fuera de la pista, no puedes cruzar la pista, y menos además estando yendo la carrera, por supuesto. Necesitas irte al guardarraíl y esperar que de alguna manera te regresen, porque hay ciertas formas de hacerlo, hay veces que hay túneles por abajo y demás, y si no se puede, atención, esto es importante, no puedes regresar. Es decir, te toca esperar de brazos cruzados hasta que llegue el momento de que acabe la carrera. Esto le pasó a Logan Sargeant en el Gran Premio de Países Bajos. Logan Sargeant se tiró toda la carrera después del accidente que tiene en el guardarraíl con una silla esperando. Pero es que lo peor es que hubo banderas rojas, hubo lluvia y ahí se tuvo que quedar porque no se podía cruzar la pista y no había forma desde el exterior para conseguir llegar a la parte interior del circuito y así llegar a los boxes. Y esto es algo que hay que pasar. Hamilton se cruzó la pista con aquella imagen impresionante, por supuesto, que quedó con Russell pasando por detrás, pero esto es algo que no está permitido. A pesar de la decisión original que se tomaron los comisarios, lo que comunican es que en vistas de su condición de modelo a seguir de un piloto de Fórmula 1, no únicamente por ser Hamilton, pero Hamilton incluso también más, la FIA está preocupada por la impresión que sus acciones pueden haber creado a los pilotos más jóvenes. Esto es lo que os digo, que el principal problema son los pilotos en formación. La sanción original consistía en, como os he dicho, una amonestación y una multa de 50.000 euros, con 25.000 euros que estaban suspendidos hasta final de temporada si no se volvía a producir. Es decir, 25.000 euros que estaban únicamente suspendidos. Si no vuelve a suceder, esto lo recibiría de nuevo y sería simplemente una sanción de 25.000 euros. Si fuera reincidente, le hubieran puesto los 50.000 en este momento, más la sanción que hubiera sido por segunda vez. Pero todo parece indicar, bueno, esto ha sido comunicado, como digo, por la FIA, de que lo han visto como algo más grave, por lo tanto, la FIA lo está volviendo a investigar y se determinará una nueva sanción para esto, para que no sea algo que sea tan de forma sencilla hacerlo, que sea algo que de verdad los pilotos entiendan que no pueden llegar a hacer, y se está planteando también la posibilidad de si a Hamilton le podrían volver a poner una sanción y que sea una sanción mayor por lo que hizo. Que sinceramente os digo, esto puede llegar a ser injusto, pero yo no le pondría sanción a Hamilton. Es decir, una vez arbitrado, no puedes rearbitrar un partido, ¿sabes lo que quiero decir? Yo creo que ya le has puesto la sanción. Está bien que se reinvestigue para en el futuro poner una sanción más grave, pero Hamilton no es culpable porque si no, no puedes rearbitrar algo que ya está arbitrado. Y si no, vete toda la historia. Vamos a llamar ahora a un piloto, por ejemplo, que ahora no esté en la parrilla, que corría en principios de los 2000, que quizá lo hizo. Pues tampoco es plan, ¿no? Entonces lo mismo con Hamilton. Pero bueno, eso es por parte de este primer accidente. Luego, además, también sufrieron, por supuesto, lo que provocó ese incidente y que se cruzase la pista fue aquel accidente contra su propio compañero de equipo, George Russell. Ya lo sabemos, ya lo hemos hablado, ya os he dicho que para mí es claramente culpable Hamilton e incluso el propio piloto británico fue a disculparse con su compañero de equipo al acabar la carrera. Bueno, pues alguien que le ha echado también la culpa es alguien que le conoce muy bien y es alguien que protagonizó algo muy similar con él, que es Nico Rosberg. Sabemos que Rosberg, cuando eran muy jóvenes ambos, en categorías inferiores eran muy amigos, luego empezaron a compartir equipo en Fórmula 1 en 2013 con la llegada de Hamilton al equipo Mercedes y esa relación estalló. Con un 2014, 15 y 16 que fueron muy tensos entre ambos, pero al final 14 y 15 los ganó Hamilton sobradamente, incluso podríamos llegar a decir. En el 16 lo ganó Rosberg, por también muchos problemas que tuvo Hamilton y demás, pero sobre todo lo más importante es que fue un año de muchísima tensión. Ya los anteriores años lo habían sido, pero ese año que Hamilton había tenido algún que otro problema y que Rosberg se había puesto pues en primeras posiciones, se veía con posibilidades, la tensión fue máxima, hasta un punto de que ambos también colisionaron en el Gran Premio de España, protagonizando un incidente
podríamos llegar a decir similar al que ocurrió en este fin de semana en Qatar entre los dos pilotos de Mercedes. Bueno, pues ahora lo que ha dicho Nico Rosberg es que el culpable es claramente Lewis Hamilton y esto debería de recibir una reprimenda por parte de Toto Wolff. Ha hablado acerca del incidente, por supuesto le ha dado las culpas a Hamilton, que yo es lo que os digo, creo que sinceramente es quien cometió el error ahí. Sostiene que no es habitual, para empezar, que pidiera disculpas a Russell, que eso lo vio bastante bien, y es así, pero también, claro, es por el hecho de lo que os he dicho, la tensión que hubo entre ambos. Luego, cuando uno cometió un error, ya no digamos el de España, pero es que hubo algún que otro golpe entre ambos, y alguna ocasión tuvo culpa Rosberg, pero alguna ocasión también tuvo culpa Hamilton. Entonces lo que dice, lo que es que no pedía disculpas, es una persona que le costaba también de por sí pedir disculpas. Y es lo que dice, ¿no? Que le ha sorprendido gratamente que haya ido a pedirle disculpas a su compañero de equipo, pero lo que dice es que en este momento ha lastimado el hecho de que ya no esté entre nosotros, desgraciadamente, Niki Lauda, que sabemos que Niki Lauda estaba en el equipo Mercedes en esos años, porque comenta que en esas temporadas, cuando había muchísima tensión y llegaba a haber un punto de conflicto entre ambos, quien mediaba entre los dos era Niki Lauda, quien se ponía de acuerdo, quien los tranquilizaba y quien actuaba de esa forma. Y lo hacía bastante bien. Ahora ya no tienen esa figura desde el equipo Mercedes, por lo que, por su parte, Nico Rosberg dice que quien tendría que hacer eso sería Toto Wolff, y en este caso Hamilton debería de recibir una reprimenda, una charla por parte del jefe de Mercedes. Eso es lo que dice, por supuesto es Nico Rosberg, me quiero decir que es quien ha sufrido también golpes contra Hamilton, puede ser normal que llegue a decir esto. Lo último, y cerramos con el tema del equipo Mercedes. Russell ha hablado acerca del próximo año. Sabemos que Mercedes se espera que puedan dar una mejoría bastante grande, o por lo menos eso se está hablando en el paddock, y esto ya os lo hemos contado aquí en el canal. Se espera que puedan llegar a haber encontrado algo, que sabemos que van a cambiar su concepto, se van a asemejar mucho más al Red Bull, y que el año que viene estén de verdad compitiendo contra Red Bull. Eso es lo que está sonando dentro del paddock. Lo que dice Russell por ahora es que no pueden hacer promesas. Confirma que han encontrado muchas cosas aerodinámicamente, que algunas ya se han mostrado este año, pero que han estado trabajando muy duro para ello, y que consideran que tienen una mejoría aerodinámica importante guardada en la recámara, pero que por ahora no pueden hacer promesas porque tiene toda la razón del mundo. Tú en invierno puedes mejorar un segundo con relación a lo que tenías el año pasado, pero si Red Bull mejora dos, no es que encima te haya sacado un segundo más, es que te ha sacado dos, como digo. Entonces, veremos cómo ocurre. Es lo que quiere decir Russell, que tranquilidad en ese sentido, no van a hacer promesas y seguirán trabajando duro. Lo que decía yo, Russell, en este sentido es, pero nunca podemos... primero, lo que quería decir, que al final han confirmado haber encontrado esas cosas aerodinámicas. Os recuerdo, por cierto, que se me había olvidado decirlo, que este fin de semana en Estados Unidos Mercedes introduce un nuevo suelo al W14 pensado para conseguir ir recopilando datos para la próxima temporada, pensado ya con ese suelo para el W15, que tendrá un concepto diferente. Os lo hemos explicado en el primero de los vídeos. Mercedes cambió mucho su concepto volviendo a los pontones, desechando ya el concepto sin pontones, pero eso es la estructura visual, pero hay muchos conceptos que siguen siendo de esa antigua filosofía de monoplaza, como pueden ser las suspensiones o las cajas de cambios, que eso es más complicado cambiarlo, además a mitad de año, por lo que eso no cambiará hasta el próximo, que sí que será ya entonces un cambio radical de concepto. Ahora mismo están en un paso intermedio, y ese nuevo suelo llegará en este Gran Premio de los Estados Unidos, con lo que esperan ir recopilando datos y conseguir comprobar esas mejoras aerodinámicas que Russell nos comenta. Y ahí dice, después de decir que han encontrado muchas cosas aerodinámicamente para el próximo año, dice, pero nunca podremos prometer lo que vamos a ofrecer durante el invierno en términos de resultados, porque es un juego relativo. Solo podemos centrarnos en nosotros mismos, pero tengo mucha confianza en mi equipo y mucha confianza en los que toman las decisiones y en la dirección en la que nos dirigimos, en lo que hemos hecho en algunos grandes aprendizajes, y no vamos a tropezar y cometer un error como hemos hecho en estas últimas carreras. Así que eso es lo que comenta Russell para el próximo año. Veremos si se cumplen los rumores de que Mercedes mejorará sustancialmente, y un equipo que desde luego
Ya el año pasado lo hicieron muy bien, ya el año pasado a final de año eran el equipo dominador y este año han vuelto a hacerlo. Ya os he comentado, lo hemos comentado a principios de este vídeo, que también creo que es parte más de mérito de Mercedes y Ferrari que mérito de Red Bull, pero por supuesto tienen muchísimo mérito y me ha gustado mucho este análisis que ha hecho Fórmula Data Analysis, que ha comparado en una carrera determinada el rendimiento del Red Bull, los cambios que han hecho y cómo les han dado ese beneficio que además Red Bull ha mejorado en todo. Esto es interesante porque os traeremos más análisis que tenemos también de otros equipos que han hecho también de Fórmula Data Analysis y me parecen interesantes y os los vamos a traer. Y hay equipos que en algún sitio han mejorado porque han cambiado ciertas cosas y mejoran, que si su velocidad punta o que si su paso por curva, pero otros empeoran. En el caso de Red Bull, en todo han conseguido mejorar. Lo estamos viendo aquí, ¿no? Este es el RB18, este es el RB19. Los rendimientos que hay en una carrera determinada, esto lo están comparando con Austria, pero bueno, nos daría un poco igual. Es simplemente que lo veamos. Es la misma carrera y aquí lo vemos. El paso por velocidad punta llegaba a 322 km por hora, mientras que este año ha llegado a 325. Es decir, han conseguido únicamente por cambios aerodinámicos, porque os recuerdo que los motores no se pueden mejorar, 3 km por hora más. Mientras que en el paso por curva rápida han mejorado 5 km por hora, teniendo un paso por curva máximo de 228 km por hora, mientras que el año pasado era 223. Y en paso por curva lenta aún más también, con 72 km por hora, 2 de mejoría porque el año pasado tenían 70 km por hora. Nos indica aquí uno de los grandes cambios. Os recuerdo que los pontones de Red Bull fueron hacia lo que muchos han ido fijando, y fijaros que estos pontones voluminosos que tenía Red Bull, incluso ellos los han modificado, los han estrechido un poco bastante, por así decirlo, ya al final son súper finos y es como aún incluso han conseguido una mejoría bastante grande. Eso es lo que nos destacan desde Fórmula Data Analysis. Yo también os diría que, por ejemplo, el alerón delantero no se ve muy bien porque nos han puesto este letrero, ¿no?, de que han mejorado en todo con las mejoras, pero no se ve muy bien. Pero el alerón delantero también ha cambiado. Por supuesto, no sabemos porque no lo hemos visto, pero el fondo del monoplaza es lo que más ha cambiado, que es la parte más importante. Las suspensiones se mantienen más o menos similares y el alerón trasero tiene ciertas modificaciones, pero también en pautas generales pues es el mismo concepto un pelín más avanzado. Así que simplemente os quería traer este análisis que me había parecido bastante interesante, donde podemos ver esa comparativa. Lo último a comentaros en este vídeo, os tenemos que hablar también de unas palabras por parte del equipo Red Bull, unas palabras de Christian Horner hablándonos acerca de las 3 paradas. A lo que va a hablar Christian Horner es sobre que, después del Gran Premio de Qatar, han podido sacar una valoración de lo que es hacer 3 paradas obligadas. Porque si tú haces 3 paradas porque crees que es lo más rápido, crees que vas a conseguir una mejoría, tienes neumáticos suficientes, es una cosa, y ahí hay variedad estratégica. Pero si obligas a hacer 3 paradas como pasó en el Gran Premio de Qatar, el problema está en que se pierde variedad estratégica. Horner llega a decir que se pierde creatividad y libertad de los equipos para intentar afrontar de una forma determinada la carrera, y así al final se estandariza todo mucho. ¿Esto por qué lo dice? Por el hecho de que después de este fin de semana hay mucha gente que ha pedido que se podría llegar a poner las 3 paradas como norma en todas las carreras, pero como norma al final no estaría del todo bien. Sí que es verdad que es lo que dice Horner, que este fin de semana se puso por seguridad y no hay problema, pero si se pusiera por intentar conseguir algo más de espectáculo, el obligar a hacer 3 paradas no daría más espectáculo, porque al final todos irían a 3 paradas y es lo mismo que todos vayan a una porque sea la mejor. El punto está en conseguir que haya unos neumáticos de que si quieres intentar ir a 2 paradas, te puede salir bien, puedes llegar a aguantar, pero quizá a lo mejor sea más rápido ir a 3 porque tienes menor degradación. Y ya hay equipos que prefieran ir a 3, equipos que prefieran ir a 2 y veamos esa variedad estratégica, o que prefieran ir a 1. Eso ha pasado en muchas ocasiones. Eso es lo entretenido. Variedad estratégica puede hacer las carreras más entretenidas, mejor dicho, las puede hacer, que a veces que siguen siendo igual de aburridas en ese sentido. Hay carreras aburridas y da igual lo que hagas. Hay carreras entretenidas que puede haber una parada de todos, pero que es una carrera súper entretenida. Pero si obligas a hacer 3 paradas, no va a ser más entretenido por hacerlo. Y eso es lo que dice Christian Horner con sus palabras, que lo que dice es: creo que debemos permitir la libertad, ya que eso fomenta la creatividad de los equipos. Paradas en boxes obligatorias tendrán efecto en la clasificación final y en cuántas vueltas das en la clasificación, para ahorrar los neumáticos para la carrera. Encima, claro, nos perjudicaría el sábado porque habría equipos que prefieren
casi ni siquiera llegar a Q3 para guardar neumáticos. Y continúo diciendo, así que para mí no tiene sentido hacer eso. Quieres correr tu carrera de la manera más rápida posible, ya sea con una, con 2 o con 3 paradas, y ese es el enfoque que debemos tener. Así que eso es lo que comenta Christian Horner, estoy muy de acuerdo con ello, esto lo comenté en redes sociales porque he visto a gente pedir que se pongan esas 3 paradas obligatorias, igual que ha habido gente decir, pues la verdad que no ha hecho cambio a ver 3 paradas. Yo vi un comentario de ni con 3 paradas hay más espectáculo. Es que obligar a ver 3 paradas, si todos los hacen 3 paradas, es lo mismo que hubiera una por parte de todos y todas le hicieran en la misma vuelta. No tiene sentido, no cambia nada y encima haces que simplemente sea un trenecito porque están todos haciendo la misma estrategia. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus opiniones y dale un like y suscríbete para apoyar el canal porque lo agradeceremos muchísimo. Si te ha gustado el vídeo, como digo, pues deja tu comentario. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.